El ministro de Defensa, Walter Matos, está con nosotros al hilo telefónico y nos va a absolver, o por lo menos tratar de absolver, las dudas que todos tenemos respecto a este decreto supremo que, repito, acaba de ser publicado en el diario oficial El Peruano a las 8 de la noche. Buenas noches, ministro. René, buenas noches, un gusto saludarlo. Igualmente. Entonces, ministro, primó la economía, la salud. Yo creo que siempre está primando la salud y de todos los peruanos ante cualquier otra premisa. Básicamente esta decisión la hemos tomado teniendo en cuenta a la exposición que nos han hecho los expertos del Ministerio de Salud, que vienen analizando continuamente el desarrollo de la pandemia, y se han agrupado básicamente 3 tipos de regiones en base a cómo se viene desarrollando esta pandemia a nivel nacional. Hay un grupo de regiones donde ya la pandemia ha llegado a su nivel más alto y en este momento está en descenso. Por ejemplo, por mencionar algunos, tenemos a Loreto, Lambayeque, Tumbes. Hay otro grupo de regiones donde el desarrollo de la pandemia está creciendo pero en forma muy lenta, y básicamente son regiones de nuestra sierra, como por ejemplo Cajamarca, estamos hablando también de Cusco, Tacna, Moquegua. Pero hay un grupo de regiones donde el crecimiento de la pandemia está desarrollándose en forma acelerada todavía. Por ejemplo, son Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Y en base a esta realidad es que se han tomado las decisiones para levantar ciertas medidas que continúen en forma focalizada de acuerdo a cómo se ha venido desarrollando esta pandemia. De acuerdo, ministro. Son entonces 7 las regiones que usted ha mencionado, las que van a seguir con más restricciones, las que teníamos, no se han levantado las restricciones. Sin embargo, en Lima, que sigue siendo la región con más casos de coronavirus, las libertades han llegado. Sí, mire, acá en Lima, de acuerdo a todas las evaluaciones que se vienen haciendo, ya básicamente estamos en un descenso, si bien en forma lenta, pero ya está descendiendo en la gran mayoría de los distritos. Pero antes de que se abran, ministro, antes de que se abran los centros comerciales, antes de que se relajen las medidas, entonces ustedes han hecho un cálculo científico que correspondiente a la siguiente pregunta. A pesar de estas reaperturas, ¿van a seguir bajando los casos? La lógica indica que no, que más bien van a subir. Y es por eso que países como Colombia o Argentina van a endurecer la cuarentena. Mire, lo que pasa es que la pandemia en nuestro país se está desarrollando de una manera diferente a otros países. Y lo explico en forma sencilla. En algunos países donde se ha cumplido la cuarentena en forma estricta y la gran mayoría de la gente la ha respetado, entonces hay una gran cantidad de gente que no está infectada. Y cuando se levantan las medidas, indudablemente que al haber gran cantidad de gente sin infectarse, comienza a infectarse en forma rápida. En nuestro país, la infección se ha ido se disparó, produciéndose un poco más lenta, ¿no? Y hay una gran cantidad ya de personas inmunes, es por eso que están bajando el número de los casos. Ministro, ¿están apelando a la inmunidad de rebaño entonces? ¿Es lo que me está queriendo decir? Sí, mire, justamente el Ministerio de Salud este domingo comienza a hacer un estudio de prevalencia. ¿Qué significa esto? Que va a hacer muestreo para determinar en Lima y Callao el nivel de inmunidad que hemos alcanzado. Porque de acuerdo a los hechos y a las estadísticas que vemos analizando, ya antes hemos levantado varias restricciones y no hemos tenido picos muy grandes. Hemos tenido picos pequeños, pero que no han sido picos grandes de infectados ni tampoco de gente que vaya a los hospitales. Ok, ministro, pero lo que está dando a entender es que en la práctica nosotros como ciudadanos no cumplimos nunca con todas las medidas dictadas y que en la práctica como ciudadanos, al margen de los errores del gobierno y aciertos,
nos hemos zurrado como sociedad en las pautas de comportamiento y por necesidad muchos compatriotas han tenido que salir y con ello de alguna manera difuminar el virus. Entonces, esto no es más que una cuestión de asumir esa realidad particular de nuestra informalidad, de nuestras necesidades, que no llega el bono, que tenemos que salir, que no hay manera de retener a la gente en su domicilio y que como tuvo que salir, bueno, ya se disparó el virus y prima la economía, prima no morir de hambre que morir de coronavirus. No. Mire, la población ha acatado la restricción de aislamiento social obligatoria por lo menos las 6 primeras semanas de forma muy responsable. Y eso nos ayudó tremendamente porque, mire, pese a las características que tenemos como sociedad, como infraestructura que tiene el país, no hemos tenido, como en otros países desarrollados y con una capacidad hospitalaria muy grande, muertos que estén contándonos a miles diarios. Y eso gracias a la colaboración de toda la población y el gran esfuerzo que ha hecho todo el país en las primeras 6 semanas. Después de esas primeras 6 semanas, indudablemente por la necesidad de la gente, se fueron saliendo a las calles, pero no en forma masiva. Inicialmente se salieron, por ejemplo, los que deseaban regresar a sus regiones, y eso lo tratamos de manejar en forma ordenada. Luego salieron indudablemente a hacer los cobros de los bonos, también lo tratamos de manejar en forma ordenada. Y ya después salió otro grupo para tratar de trabajar y comenzó el comercio ambulatorio, pero ya cuando se dio esto es cuando la gente ya había aprendido a protegerse con su mascarilla, a mantener la distancia social, al lavado de manos, ya tenía un aprendizaje de cómo protegerse con el virus. Y la otra gran cosa que se ha logrado en ese tiempo que ganamos es que ya se descubrió qué medicamentos ayudan a bajar la carga viral. Y por ejemplo, en este momento, si bien es cierto, se están dando libertades, estamos en una estrategia intensa y profunda del tratamiento temprano, es decir, intensificando todo el trabajo del primer nivel para llegar a las casas o que en las postas médicas o centros médicos haya medicamentos para combatir apenas empiezan los síntomas. Ya estamos en otra situación muy diferente al comienzo y eso se ha ido manejando en forma paulatina en base al conocimiento y al desarrollo de la pandemia que venimos haciendo. Bueno, veo que nos tiene fe, ministro. Espero que la población cumpla con su cuota de responsabilidad, más allá de endosarle toda la responsabilidad a las autoridades, tanto locales como nacionales. Entonces, ¿nos puede explicar un poco cuáles son las nuevas libertades? Hay mucha confusión respecto a cuarentena y estado de emergencia. El estado de emergencia dura hasta el 31 de julio, dura hasta septiembre. Por lo pronto podemos anunciar, porque es algo que se desprende claramente del decreto supremo, que el toque de queda va a ser desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, 1 hora menos de duración, y que los domingos se va a levantar la restricción de inmovilización social obligatoria. Sí, mire, la emergencia sanitaria es la que tiene el plazo hasta el mes de septiembre y que le permite a todo el sistema de salud realizar procesos por esta emergencia en forma rápida, etc. El estado de emergencia a nivel nacional está durando, se está ampliando hasta el 31 de julio inclusive, y este estado de emergencia indudablemente restringe algunas libertades de todos los peruanos, ¿no? Y lo saben perfectamente, el derecho a la reunión, al libre tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, pero más que todo, este estado de emergencia también permite que tenga vigencia el toque de queda y que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en las calles a la Policía Nacional. Entonces, el estado de emergencia se ha prorrogado hasta el 31 de julio y se está levantando ya el aislamiento social obligatorio, lo que llamamos la cuarentena, que rige desde las 4 de la mañana hasta que inicie el toque de queda. En este caso el toque de queda está empezando de 10 de la noche a 4 de la mañana.
excepto en aquellas regiones donde tenemos lo que llamamos las regiones calientes, Arequipa, Ica, Junín, o sea, cuarentena Huánuco, focalizada. San Martín, Madre de Dios. Es una cuarentena focalizada, aún más focalizada todavía. De acuerdo, Este esas aislamiento regiones. social, sí, este aislamiento social obligatorio, si bien es cierto, se está levantando desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo, acá en Lima y Callao, y en las otras regiones donde hay un crecimiento lento o están de crecimiento, pero esto todavía se mantiene para los niños y niñas adolescentes menores de 14 años, quienes solamente pueden salir con una persona mayor cerca a su domicilio por un máximo de 1 hora a una distancia no mayor de 500 metros, ¿no? Y tampoco pueden salir de su domicilio, se mantiene esta inmovilización domiciliaria, las personas que se encuentran en grupos de riesgo. En esta situación tenemos que cuidar a que no se contagien las personas vulnerables, porque de acuerdo a las estadísticas son las que están en mayor porcentaje llegando a los hospitales. Hablamos de adultos mayores, diabéticos y con hipertensión, digamos, ¿no? Y con otro tipo de males como el necesitar diálisis, etcétera. Y también se mantiene el aforo del 50% para los centros comerciales, pero no han pensado en hacer una cuarentena focalizada en Lima, en distritos enormes, con muchos casos de COVID como San Juan del Lurigancho. Mire, hacer una cuarentena focalizada acá en Lima es sumamente difícil. Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho hay 250.000 personas que trabajan en otros distritos fuera de San Juan del Lurigancho. Entonces, diariamente salen de ese distrito a otros distritos miles de personas, imposible de controlar. ¿Y cómo se transportan? ¿Cómo se trasladan, ministro? Usted sabe cómo se transporta la mayor cantidad de mis compatriotas. ¿Cómo se transporta? No le entendí bien la pregunta. Mis compatriotas de San Juan del Lurigancho, digamos, la mayor cantidad de peruanos, ¿cómo se transporta? A lo que voy es que vamos a utilizar combis, vamos a utilizar cústers, no se respetan los asientos, no se puede controlar, por más que están las Fuerzas Armadas, la cantidad de gente que sube a los vehículos. Entonces, esto podría ser también un punto de quiebre para mal, porque el decreto supremo tiene la intención de cortar la ola de contagios, pero al no focalizar las cuarentenas se podría incrementar el número de contagios justamente por nuestro precarísimo sistema de transporte, indigno sistema de transportes para todos los peruanos. Mire, en todo lo que es el sistema de transporte formal, ya el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Salud ha sacado protocolos de cómo deben funcionar. Y inclusive ya el Ministro de Transporte seguramente anunciará en su oportunidad sobre el subsidio que van a tener este transporte formal, ya que se están trabajando con menor aforo. Claro, porque es clave eso. Siga, continúe, por favor. Es indudable lo que usted dice, que en esta parte donde ya se han reactivado muchas actividades económicas, tiene un papel muy importante la responsabilidad ciudadana de cada uno de los peruanos. El gobierno no puede dictar medidas de aislamiento social obligatorio durante 1 año o 2 años, es imposible. O sea, por eso en Lima primó la economía, primó la sobrevivencia para no morir de hambre, en Lima por lo menos. No, nuevamente René, en Lima y en los distritos de Lima, el factor RT que nos dice si está creciendo o está decreciendo, está menor que 1. Quiere decir que en este momento está en un decrecimiento. ¿Usted no puede asegurar que la gran mayoría... Ministro, sí, ¿nos puede asegurar ese dato? ¿Ese dato está comprobado por los científicos peruanos que lo asesoran? ¿Que la posibilidad de contagiar está menor a 1? Sí, ha sido calculado y ya se está manteniendo durante 2 o 3 semanas menor que 1. Por eso, para certificar esto, para hacerlo en forma más científica, es que el Ministerio de Salud está haciendo este estudio de prevalencia el día domingo para confirmar la cantidad de personas que están inmunes. Ministro, ¿y tienen un plan B? Dios quiera que no, pero imaginemos que más bien esto
termina teniendo el efecto contrario y que los contagios proliferan aún más. ¿Hay un plan B? ¿Qué pasaría? ¿Han contemplado esa posibilidad? Imagino que sí. Mire, René, en forma paralela a la apertura de estas medidas, es indudable que se están implementando una serie de otras medidas. Por ejemplo, a nivel nacional se están incrementando en forma muy rápida el número de camas de hospitalización, el número de UCIs, están llegando más equipos de respiración mecánica, es decir, hay todo un equipo trabajando para optimizar y seguir optimizando de forma muy rápida el sistema hospitalario. También hay una estrategia muy fuerte de la implementación del tratamiento temprano. Tenemos un programa, por ejemplo, Taita, de cuidar a los más vulnerables, de ir a su casa, cuidarlos, medicarlos, etcétera. O sea, hay varias acciones que se están haciendo en forma paralela. Ahora, indudablemente que con el desarrollo de la pandemia, conforme vayamos viendo los efectos, con toda seguridad que se evaluarán y se tomarán medidas, si de ser necesario restrictivas, se tendrán que hacer. O sea, podríamos eventualmente regresar a la cuarentena. No se descarta esa posibilidad. Es una apuesta este decreto supremo. Por supuesto que nosotros tenemos que ir evaluando en forma constante cómo se va desarrollando la pandemia. De acuerdo. ¿Cómo van a ser los domingos a partir de ahora? Mire, los días domingos ya se levanta el aislamiento social obligatorio, ya las personas que están autorizadas pueden salir, excepto lo que hemos hablado, los niños y las personas vulnerables, excepto en aquellas regiones que hemos mencionado, que son las regiones calientes, que se mantiene la inmovilización social obligatoria, la cuarentena, y también se mantiene la restricción de los días domingos. Ok, entonces los domingos ahora van a ser como un sábado, como lo es un sábado. Ok, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Parque de las Leyendas, por ejemplo, los zoológicos, los circos abiertos, donde hay cierto espacio que podría facilitar de alguna manera una asistencia al público relativamente importante, sin que las personas estén expuestas al COVID? Mire, esos centros están contemplados en la activación de la tercera fase de las actividades económicas y la apertura de otras actividades que todavía estén en evaluación. Por lo pronto, los parques, los zoológicos, hasta el momento no están autorizados que aperturen. ¿Y cuándo calcula usted que se podrían reabrir las fronteras peruanas? Mire, por lo menos hasta el día 31 de julio, que está el estado de emergencia, están cerradas las fronteras terrestres, aéreas y fluviales. Indudablemente vamos a ver cómo se va comportando la pandemia con estas medidas que se están adoptando, y de acuerdo a eso se irán reajustando y tomando las medidas adecuadas en el momento que sea más conveniente. Ministro, yo comprendo que incluso para usted es complicado explicar estas medidas, estas pautas de comportamiento, pero ¿qué le diría a los deportistas? Por ejemplo, la tabla hawaiana, el fútbol, el vóley, el básquet, el fulbito, ¿se va a poder practicar? Mire, el concepto principal que tenemos que tener en cuenta en este momento para cualquier actividad que tengamos que hacer es que evitemos contagiarnos, o sea, nuestra salud primero, porque de esa manera estamos evitando contagiar a otras personas, y lo más importante, que no llevemos el contagio a nuestros hogares, porque a lo mejor ahí hay personas vulnerables. Entonces, teniendo claro este concepto de mantener un distanciamiento social, de usar su mascarilla, yo puedo tener un comportamiento en base a estos parámetros. Si tengo un equipo donde se ha garantizado con sus pruebas que todos estamos negativos, o sea que no estamos contagiados, pues yo puedo reunirme a lo mejor en un campo sin público, sin nada, hacer un deporte supervisado y vigilado.
Y hay otro problema, ministro, por ejemplo, ahora que las personas van a salir más a trabajar porque hay mayor libertad, los niños no van a ir a la escuela y hay una especie de vacío en el cual, ¿qué va a pasar? No se sabe bien qué podría hacer uno con sus hijos, porque sale a trabajar pero al mismo tiempo no puede ir al colegio. ¿Ha pensado en eso el gobierno, en responder a esa demanda ciudadana respecto a los menores hijos? ¿Que no van a poder ir al colegio? Claro, lo que está permitido en este momento es que los niños, o los menores de 14 años inclusive, puedan salir con una persona de mayor de edad por un máximo de 60 minutos a una distancia no mayor de 500 metros. Claro, pero si esa persona tiene que ir a trabajar y no tiene con quién dejar al niño, el Estado va a ofrecer una propuesta de guardería. ¿Han pensado en eso, por ejemplo? Mire, en este momento usted sabe que los niños están teniendo clases a distancia, o sea que prácticamente durante el día están recibiendo las clases a distancia, y con toda seguridad que las familias ya han encontrado una solución a ver cómo va a llevar las clases este niño, ya sea con algún familiar o alguien, y sobre las tardes sí pueden salir durante una hora a los parques, etcétera. De acuerdo, igual hay una sensación ahí de indefensión. Quiero decir que hay un vacío. Los niños no están yendo a la escuela, reciben clases virtuales y los padres tienen que salir a trabajar y no tendrían con quién quedarse, ¿no? Eso considero que es un vacío que podrían, una sugerencia, trabajar en algo al respecto, ¿no? Y lo otro es que, perdón, ¿tiene alguna respuesta para eso? Sí, yo lo que le digo es que esta pandemia indudablemente es sui generis, no lo hemos tenido en muchas décadas, en muchas generaciones, y todos tenemos que sacrificarnos de alguna manera. Las familias tienen que encontrar la manera de educar a sus hijos en casa, de encontrar entretenimientos en su casa y de darle una salida y una mejor calidad de vida a toda la familia dentro de esta pandemia. Todos tenemos una responsabilidad que asumir y tenemos que hacerla. De acuerdo. Otra de las interrogantes es la referida a los pases laborales, a los vehículos. ¿Se van a mantener los mismos estándares? Sí, durante el toque de queda hay ciertas personas que están autorizadas para circular y, por ejemplo, son los médicos, los miembros de la Fuerza Armada, algunos medios de comunicación, y ellos indudablemente que tienen que llevar su pase, que además de su pase vehicular pueden mostrar su pase personal laboral, su fotocheck y su DNI. ¿Y las sanciones serán las mismas, ministro? Las sanciones van a ser las mismas, indudablemente. En la noche justamente hemos hablado con el ministro del Interior que los operativos durante el toque de queda van a ser muchísimo más intensos. Ok, y se va a detener a la gente también que incumple con estas medidas. O sea, va a haber una repotenciación de las Fuerzas Armadas que habían quedado un poco relegadas en los últimos días. Sí, ahora la labor básicamente va a ser durante el toque de queda, conjuntamente con la Policía Nacional, y indudablemente también en todas aquellas acciones y estrategias que ha implementado el Ministerio de Salud, donde están apoyando las Fuerzas Armadas. Ministro, una pregunta de estadística, de contabilidad. Porcentualmente a la población, los contagios en los departamentos donde se mantiene la cuarentena es menor que en Lima. En las regiones. Sí, porcentualmente en las regiones, estas 7 regiones en donde se mantiene la cuarentena focalizada, ¿es menor que en Lima? Mire, indudablemente que es diferente los porcentajes porque depende de la cantidad de población de cada ciudad, de cada provincia, de cada distrito. Lo que hemos aprendido de la pandemia es que, por ejemplo, en aquellos lugares donde hay mayor concentración de viviendas, donde hay mayor hacinamiento y sobre todo donde hay climas cálidos, es donde el virus se desarrolla más rápidamente. Contrariamente a lo que se creía antes, o sea, el invierno limeño de alguna manera no propicia el contagio, entonces.
Estamos teniendo experiencia y eso es lo que están analizando. No se sabe exactamente si es el frío, pero por ejemplo en lugares mayores a las alturas de 3.000 metros, el virus se está desarrollando y el contagio es mucho más lento. De acuerdo, ministro. Entonces, para ir terminando, ¿se va a poder viajar a las regiones donde no hay cuarentena focalizada? Mire, en este momento, como el tránsito interregional, tanto aéreo como terrestre, está dentro de las actividades por reactivarse en la tercera fase, en este momento todavía está en evaluación. Esto lo está trabajando el ministro de Transportes con los ministros encargados y ya se va a comunicar oportunamente, pero indudablemente que también tendría que ser de forma selectiva en aquellos lugares donde la pandemia está en decrecimiento o está desarrollándose en forma muy lenta. Sería ilógico que aperturemos el transporte interregional en aquellas regiones donde, desde y hacia las regiones donde son calientes, donde está en este momento desarrollándose rápidamente el virus. Y los rituales, como los velorios, los entierros, van a seguir con las mismas restricciones. Exactamente. Hay una publicación... Las misas. Por ejemplo, hay una publicación que recientemente ha hecho un estudio Estados Unidos, que ha sido certificada por muchos científicos, es que donde se propaga más rápido el virus son en lugares cerrados, donde permanecen bastante tiempo las personas y sobre todo gente que habla fuerte o que canta. Han hecho ese experimento, por eso es muy preferible que la gente esté distanciada en lugares abiertos, ¿no? O sea, las iglesias son focos de contagio por excelencia, lamentablemente. Exactamente. Así es, lamentablemente es así. Ajá. Ok, ministro, también me preguntan por los serumistas, ¿no? Que deben ir a regiones que siguen en cuarentena y que cumplen un rol fundamental en el apoyo público a la población. Mire, los serumistas, eso lo está manejando el Ministerio de Salud. No tengo el dato exacto, pero indudablemente si los serumistas están yendo en apoyo a la población, lo van a continuar haciendo. ¿No tendría restricciones entonces por la naturaleza de su trabajo? No tendría restricciones. Ministro, por motivo de trabajo. Ministro, para terminar, ¿qué le han dicho los científicos con los que usted trabaja? ¿Cuáles son las proyecciones respecto a nuestro país desde el punto de vista de contagios y muertes? Porque lamentablemente siguen las dudas respecto al verdadero número de muertos, fallecidos, de compatriotas fallecidos. Oficialmente son 8.000 y pico, exactamente estamos hablando de 8.939, pero hay algunas investigaciones o algunas hipótesis que hablan de alrededor de 28.000. Mire, a nivel internacional, todos los países, sin excepción, dan la información referente a los fallecidos COVID, aquellos que han sido certificados con la prueba molecular. Aquellos que han fallecido por otros motivos o que no han sido certificados con una prueba, son informaciones y son los datos que están como sospechosos cada vez. Eso lo tienen todos los países. Claro, pero acá no se hacen pruebas moleculares a los cadáveres. En algunas regiones lo están haciendo dentro de la medida de lo posible, pero usted sabe que eso también es un tema de contagio, ¿no? Claro, pero entonces usted está admitiendo que no hay una contabilidad, o sea que podríamos estar hablando de muchas más muertes por COVID de las que oficialmente podemos detectar con una molecular o con una sintomatología determinada. Por sospechoso de COVID, René, sospechoso de COVID, o sea que no pueden comprobar porque puede ser por un paro cardíaco o por una otra enfermedad. ¿Admite usted entonces que puede haber, que la realidad podría superar los cálculos oficiales, como sucede en todas partes del mundo, pero en Perú podría suceder, dada nuestra precariedad institucional de décadas atrás, podría suceder de una manera más aguda?
Mire, el trabajo que está haciendo el Ministerio de Salud en cuanto a todo lo que es el tratamiento de fallecidos, yo creo que es el adecuado y igual que cualquier otro país que lo está haciendo en este momento. Ministro, para terminar, ¿qué le diría a la población? O sea, porque la población, gran parte de ella está interpretando este decreto supremo como más libertad, más posibilidades de socializar, ¿no? Y recordemos que estamos más de 100 días, muchos compatriotas han estado debidamente encerrados, por decirlo de alguna manera. Esa es la palabra. Lo que se siente es el encierro. Mire, el mensaje que tenemos como gobierno es que la pandemia continúa y la pandemia va a continuar hasta que no aparezca una vacuna que nos permita estar seguros que estamos inmunes. Y es por ello que en esta fase es sumamente importante la responsabilidad ciudadana. Primero, cuidarnos de no infectarnos. Y al no infectarnos, indudablemente estamos cuidando indirectamente a nuestros familiares queridos para no llevarles el virus. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que activar nuestras actividades económicas, tenemos que trabajar, pero con la triada. Y la triada es: mantenga la distancia, póngase su mascarilla y lávese las manos en todo momento. Todos tenemos que unirnos en la lucha contra esta pandemia y todos tenemos que asumir esta responsabilidad en forma solidaria. De acuerdo, ministro, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y ayudarnos mutuamente a difuminar este mensaje a la población, a esparcir este mensaje a la población para que entienda las nuevas pautas de comportamiento, las nuevas restricciones y las nuevas libertades. De todos modos, este decreto supremo va a estar publicado en la web. Me dicen que hay unos problemas para acceder a él, pero cualquier persona que tenga internet, no todos tienen internet, lamentablemente va a poder leer incluso la letra pequeña, como se dice, de este decreto supremo. Muchas gracias por darnos la entrevista, ministro, y esperemos que la decisión que han tomado y la forma en que la han tomado, con las restricciones y las libertades, nos conduzca a una situación mejor de la terrible en la que ya estamos. Muchas gracias. Gracias, René. Gracias, ministro.